La voz susurró mi nombre entre la estática, una voz femenina, angustiosa y nítida. El problema radicaba en que llevaba 41 años muerta, junto con todos los demás pasajeros del vuelo 2120. Vicente Mercader ha sido ingeniero de sistemas de radar en el Centro de Control de Tráfico Aéreo de Hawthorne durante 28 años. Ha presenciado la evolución de la tecnología, desde pantallas analógicas hasta sofisticados sistemas digitales capaces de rastrear simultáneamente miles de aeronaves. Pero nada en su extensa capacitación técnica lo preparó para lo que sucedió la noche del 18 de marzo de 2021. Estaba realizando una prueba de calibración de rutina en nuestro nuevo sistema de radar Estrellas Élite, explica Vicente, con las manos temblorosas mientras relata el incidente. Eran justo después de las 3 de la mañana, el momento ideal para el diagnóstico del sistema, ya que el tráfico aéreo es mínimo. Estaba solo en la sala de control del ala este. El Estrellas Élite, sistema de reemplazo de automatización de terminales estándar, representa la vanguardia de la tecnología de control de tráfico aéreo, una mejora de $43 millones que se había instalado apenas 2 semanas antes en las instalaciones de Hawthorne. El sistema procesa datos de múltiples radares, creando una imagen completa del espacio aéreo que se extiende 200 millas náuticas en todas direcciones. La calibración era un procedimiento estándar, continúa Vicente. Realizamos una serie de pruebas para garantizar que el sistema identifique y rastree correctamente todas las aeronaves dentro del alcance, al tiempo que filtra los retornos falsos. Había realizado calibraciones similares docenas de veces antes, pero esta vez sería diferente. A las 3:17 de la mañana en punto, mientras Vicente ejecutaba una prueba de modulación de frecuencia, algo inusual apareció en su pantalla. Un débil punto, aproximadamente a 48 kilómetros al sureste del centro de control, sobre lo que sería mar abierto. Al principio, supuse que era un fallo, tal vez un barco con una firma de radar inusualmente fuerte o quizás interferencia de otro sistema. Hace una pausa, su rostro notablemente más pálido, pero luego comenzó a moverse, y no como ninguna aeronave que haya rastreado jamás. El retorno no identificado se movía en patrones que desafiaban la física de vuelo convencional, giros bruscos de 90 grados a velocidades que superaban los 800 nudos, permaneciendo inmóvil durante varios segundos antes de acelerar instantáneamente a velocidades imposibles. Inmediatamente me comuniqué con las instalaciones cercanas para confirmar si estaban viendo la misma anomalía, pero sus sistemas no mostraban nada en ese espacio aéreo, recuerda Vicente. Fue entonces cuando supe que algo andaba muy mal con nuestro nuevo sistema. Siguiendo el protocolo, Vicente comenzó un reinicio de diagnóstico de la unidad de procesamiento de radar. Mientras el sistema se apagaba, desconectó sus auriculares y se levantó para estirar las piernas. La sala de control estaba en silencio, iluminada solo por el tenue resplandor de la iluminación de emergencia y las pantallas en blanco que esperaban la reactivación. Y entonces lo escuchó. Al principio era solo un susurro, como si alguien estuviera justo detrás de mí, dice Vicente, bajando la voz casi a un susurro. Pensé que tal vez alguien había entrado en la habitación mientras yo estaba concentrado en las pantallas. Pero cuando me di la vuelta, no había nadie. El susurro continuó, creciendo gradualmente hasta que Vicente pudo distinguir palabras, frases fragmentadas que parecían provenir de los auriculares desconectados que yacían sobre la consola. Por favor, ayúdenos. Perdidos. Vicente. Vicente se congeló. Escuchar mi nombre de pila, fue cuando el verdadero miedo se apoderó de mí. Nadie en las instalaciones me llama Vicente. Para todos aquí, soy Mercader. A pesar de que cada instinto le decía que no lo hiciera, Vicente lentamente recogió los auriculares y se los colocó sobre sus oídos. La voz se volvió cristalina. Una mujer que sonaba exhausta y asustada. Vicente, por favor responde. Este es el vuelo 2120. Estamos perdidos. Los instrumentos no funcionan. Por favor responde. Vuelo 2120. La designación se registró inmediatamente en Vicente. El vuelo 2120 de Southern Pacific Airways era un Boeing 737 que había desaparecido sin dejar rastro el 12 de diciembre de 1980, mientras volaba de Los Ángeles a Honolulu.
Se presumió que los 94 pasajeros y 6 miembros de la tripulación estaban muertos después de que una extensa búsqueda no encontrara ningún resto. Sabía del vuelo 2120 porque mi padre había formado parte de la operación original de búsqueda y rescate, explica Vicente. Era piloto de la Guardia Costera y la desaparición lo atormentó durante años. A veces hablaba de ello, cómo un avión comercial entero podía simplemente desaparecer, sin una llamada de socorro, sin escombros, sin manchas de petróleo, nada. Pero, ¿cómo podía Vicente estar escuchando voces de un vuelo que había desaparecido 41 años antes? Y lo que es más inquietante, ¿cómo sabía la voz su nombre? Me convencí de que era una broma. Alguien debió haber pirateado nuestro sistema de comunicaciones, enterarse de la conexión de mi padre con ese vuelo y estar gastando una cruel broma. La explicación racional de Vicente se vio desafiada cuando el sistema de radar completó su reinicio. El misterioso punto reapareció, pero ahora estaba estacionario, flotando aproximadamente 45 kilómetros frente a la costa, y era considerablemente más grande que antes. Traté de convencerme de que era un ejercicio militar, tal vez un grupo de portaaviones que no transmitía identificación, pero en el fondo sabía que no era eso. La radio volvió a la vida. Esta vez, múltiples voces se superpusieron, creando una cacofonía de súplicas y preguntas. ¿Dónde estamos? Por favor, ayúdenos. ¿Hay algo mal con el cielo? Vicente, ¿por qué no respondes? Esa última pregunta, utilizando de nuevo su nombre de pila, envió un escalofrío por la columna vertebral de Vicente. Pero fue lo que vino después lo que realmente desafió toda explicación. Empezaron a describirme. Mi cabello canoso, la taza de café en mi escritorio, la foto de mi hija que acababa de colocar minutos antes. Detalles que no podrían saber a menos que de alguna manera pudieran verlo. En este punto, Vicente hizo algo que violaba todos los protocolos de control de tráfico aéreo. Respondió a las comunicaciones no identificadas. Aquí Control Hawthorne, identifíquese. Las voces guardaron silencio durante varios segundos. Entonces, una sola voz, masculina, autoritaria, presumiblemente el piloto, respondió. Aquí el capitán Roberto Enríquez, vuelo 2120 de Southern Pacific Airways. Hemos encontrado condiciones inusuales. Los sistemas de navegación no funcionan. No podemos determinar nuestra posición. ¿Con quién estoy hablando? Roberto Enríquez. El nombre del piloto que, en efecto, había estado al mando del vuelo 2120 cuando desapareció. Me sentí físicamente enfermo, admite Vicente, porque sabía que el capitán Enríquez había muerto hacía 4 décadas. Sin embargo, aquí estaba, hablando conmigo en tiempo real. La formación de Vicente se hizo cargo. Pidió a la voz detalles sobre su situación, mientras comprobaba frenéticamente los registros históricos en su monitor secundario. Salimos de LAX según lo programado, respondió la voz. Aproximadamente 2 horas después del vuelo, nos encontramos con un clima inusual. No estaba en ningún pronóstico. La instrumentación comenzó a fallar. Las comunicaciones de radio se interrumpieron. Hemos estado volando a ciegas durante no estoy seguro de cuánto tiempo. El tiempo parece inconsistente. Cada detalle coincidía con el registro histórico de los últimos momentos conocidos del vuelo 2120. La hora de salida. El punto en el que se perdió el contacto por radar. Incluso el inusual fenómeno meteorológico que había sido reportado por otras aeronaves en las cercanías ese día. Pero algo no cuadraba. Si este era realmente el vuelo 2120 de 1980, ¿cómo se estaban comunicando con un moderno sistema de control de tráfico aéreo? ¿Y por qué ahora, 41 años después? Señor, ¿cuál es la fecha de hoy?, preguntó Vicente, temiendo la respuesta. 12 de diciembre de 1980, respondió la voz sin dudarlo. Las implicaciones eran asombrosas. O se trataba de un elaborado engaño, o de alguna manera, el vuelo 2120 seguía en vuelo, atrapado en algún tipo de anomalía temporal, incapaz de encontrar el camino a casa. Pero la pregunta más inquietante seguía siendo, ¿cómo sabían el nombre de Vicente? Mi padre, susurra Vicente, dándose cuenta de ello. Mi padre formó parte de la operación de búsqueda. Habría estado monitoreando las frecuencias, escuchando cualquier transmisión de la aeronave desaparecida. Deben haberlo oído decir mi nombre. El registro histórico demostró que el padre de Vicente, Eduardo Mercader, había sido, en efecto, uno de los pilotos de la Guardia Costera que buscaron incansablemente el vuelo 2120.
Habría estado en la radio con otros equipos de búsqueda, mencionando potencialmente a su familia. Pero eso aún no explica cómo podían verme, describir mi oficina en 2021. El punto en la pantalla del radar de repente comenzó a moverse de nuevo, esta vez en un amplio patrón circular. Y con ese movimiento, las voces se volvieron más frenéticas. ¡Está volviendo! ¡Oh Dios, no otra vez! ¡Vicente, adviérteles! ¡Adviérteles a todos sobre las luces! La estática abrumó la transmisión, interrumpida por lo que parecían gritos. Entonces, silencio. La pantalla del radar mostró el punto acelerando a velocidades imposibles antes de desaparecer abruptamente de la pantalla. Vicente se quedó sentado en silencio, atónito durante varios minutos, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. Luego, con manos temblorosas, comenzó a documentarlo todo, registrando marcas de tiempo y guardando datos de radar. Al amanecer, había compilado un informe completo del incidente. Lo presentó a sus supervisores, esperando ser recibido con incredulidad o preocupaciones sobre su salud mental. Para su sorpresa, su informe fue tomado en serio, tal vez demasiado en serio. En cuestión de horas, llegaron 3 hombres de traje de lo que afirmaban era la Junta Nacional de Seguridad del Transporte, recuerda Vicente. Pero sus preguntas no eran sobre fallos del sistema o posibles explicaciones. Querían saber exactamente lo que habían dicho las voces, especialmente sobre las luces. Los hombres confiscaron todos los datos de Vicente, incluyendo sus notas personales. Le indicaron que no discutiera el incidente con nadie y sugirieron que las pruebas del sistema habían activado una vieja grabación, una explicación conveniente que no abordaba cómo la grabación podría haber descrito la apariencia o las posesiones de Vicente. La mayoría de los controladores de tráfico aéreo habrían aceptado la explicación y habrían seguido adelante, pero Vicente no podía, no con la conexión de su padre con el vuelo 2120, no con las voces que sabían su nombre. Comenzó a investigar el vuelo con seriedad, solicitando registros históricos a través de canales oficiales y no oficiales. Lo que descubrió fue un patrón de inconsistencias y documentos sellados que rodeaban la desaparición. El vuelo 2120 no fue la única aeronave que desapareció en esa región específica del Pacífico, explica Vicente, mostrando un mapa con varias ubicaciones marcadas. Entre 1975 y 1985, otras 3 aeronaves desaparecieron aproximadamente en la misma zona. Todas durante un clima despejado, todas sin llamadas de socorro, todas sin escombros. Más inquietantes fueron las referencias a anomalías atmosféricas en informes fuertemente redactados que Vicente logró obtener a través de contactos en la EFA. Descripciones de patrones de luz inusuales reportados por otros pilotos en la zona, fallos de instrumentación, y en un documento parcialmente tachado, una referencia críptica a potencial desplazamiento temporal. Creo que el vuelo 2120 se encontró con algo que nuestra ciencia aún no puede explicar, dice Vicente. Algún tipo de fenómeno que interrumpió no solo sus sistemas de navegación, sino su posición en el tiempo mismo. Es una teoría fantástica, una que la mayoría de las autoridades científicas descartarían de plano. Pero Vicente no está solo en sus sospechas. La doctora Eleonora Blanco, física teórica del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que se especializa en la teoría cuántica de campos, ha estado estudiando anomalías similares durante más de 15 años. Lo que experimentó el señor Mercader es consistente con lo que podríamos esperar de una distorsión temporal localizada, explica la doctora Blanco. Hay regiones en nuestros océanos y atmósfera donde las propiedades electromagnéticas parecen fluctuar de maneras que desafían la física convencional. Aún no las entendemos, pero la evidencia de su existencia está creciendo. La doctora Blanco señala los fenómenos bien documentados de niebla electrónica en el Triángulo de las Bermudas y lugares similares en todo el mundo. Áreas donde los instrumentos fallan, las brújulas giran sin control y, en algunos casos, aeronaves y barcos informan de saltos de posición o discrepancias de tiempo imposibles. Si el vuelo 2120 se encontrara con tal fenómeno, es teóricamente posible que la aeronave y todos a bordo pudieran quedar atrapados en lo que llamamos una burbuja temporal, esencialmente experimentando el tiempo a una velocidad diferente al resto del universo. En tal escenario, lo que podrían ser 41 años para nosotros, podrían ser meras horas para los que están dentro de la burbuja.
Pero eso aún no explica cómo pudieron percibir a Vicente en 2021, admite la doctora Blanco. A menos que el fenómeno funcione en ambos sentidos, creando un puente entre dos puntos en el tiempo. 2 meses después del incidente, Vicente hizo un descubrimiento que lo heló hasta los huesos. Mientras revisaba fotografías históricas de la operación de búsqueda del vuelo 2120, encontró una foto de grupo de la tripulación de la Guardia Costera que incluía a su padre. En el fondo, apenas visible a través de una ventana, había una pantalla de radar. Y en esa pantalla había un patrón distintivo, la misma trayectoria de vuelo circular que Vicente había observado en su moderno sistema de radar 41 años después. Lo estaban viendo entonces, la misma anomalía que yo presencié, dice Vicente, con la voz entrecortada. Mi padre podría haber estado rastreándolos en el mismo momento en que se estaban comunicando conmigo. Esta revelación llevó a Vicente a una teoría. ¿Y si el nuevo sistema de radar Estrellas Élite, con su sensibilidad y potencia de procesamiento mejoradas, hubiera detectado accidentalmente señales a través del tiempo? ¿Y si la desaparición del vuelo 2120 no fuera solo una cuestión de dónde, sino de cuándo? Creo que el vuelo 2120 todavía está ahí fuera, atrapado en algún tipo de distorsión temporal, dice Vicente. Y ocasionalmente, cuando las condiciones son las adecuadas, pueden alcanzar a nuestro presente a través del tiempo y establecer contacto. Es una teoría fantástica, una que la mayoría de los científicos rechazarían de plano. Pero entonces llegó el segundo incidente, 3 meses después, que haría que incluso los escépticos hicieran una pausa. Vicente no estaba de servicio. Otra controladora, María Santos, estaba operando la misma estación de radar durante otro turno nocturno. No tenía conocimiento de la experiencia de Vicente. Exactamente a las 3:17 de la mañana, el mismo punto anómalo apareció en su radar, y a través de sus auriculares llegó una transmisión. Aquí el vuelo 2120. Necesitamos hablar con Vicente Mercader. Por favor, se nos acaba el tiempo. María, siguiendo el protocolo, informó del contacto no identificado a su supervisor. Los datos del radar fueron registrados, y una vez más, funcionarios de una agencia gubernamental no especificada llegaron para recoger todas las pruebas. Pero María había utilizado en secreto su teléfono para grabar parte de la transmisión. Lo compartió con Vicente, conociendo su interés por los misterios de la aviación. La voz en la grabación está distorsionada, pero es comprensible. Las luces son una puerta. Te atrapan de una manera que te absorbe. El tiempo se mueve diferente allá adentro. Llevamos lo que parecen horas volando, aunque nuestros relojes marquen solo minutos transcurridos. Algo nos está cazando aquí dentro. Si alguien encuentra esta transmisión, adviértanle sobre el corredor del Pacífico. Las coordenadas son... La grabación se corta ahí, pero fue suficiente para convencer a Vicente de que su experiencia había sido real. He pasado el último año tratando de reconstruir lo que le sucedió al vuelo 2120 y lo que aún podría estar sucediéndoles, dice Vicente. Creo que están atrapados en algún tipo de anomalía espacio-temporal, experimentando el tiempo a un ritmo diferente al nuestro. Y de alguna manera, nuestro nuevo sistema de radar estableció brevemente una conexión a través de esa división temporal. Vicente ha identificado lo que él cree que es un patrón para estas conexiones. Parecen ocurrir cuando condiciones atmosféricas específicas coinciden con ciertas frecuencias de radar. Ha desarrollado un modelo de predicción y cree que otra posible ventana se abrirá el próximo mes. He solicitado estar de guardia esa noche, dice. Si vuelven a hacer contacto, quiero intentar guiarlos a casa. Pero la doctora Weiss advierte contra tales intentos. Si estas distorsiones temporales existen como se teoriza, son increíblemente peligrosas. Intentar manipularlas sin comprender la física involucrada podría potencialmente empeorar la situación para el vuelo 2120 y para nosotros. Ella señala similitudes inquietantes entre las descripciones de Vicente de las anomalías del radar y los modelos teóricos de lo que los científicos llaman puentes de Einstein-Rosen, popularmente conocidos como agujeros de gusano. Si lo que el señor Mercer observó es de hecho algún tipo de agujero de gusano natural, podría explicar cómo el vuelo 2120 desapareció sin dejar rastro. Pero también sugiere algo mucho más preocupante, que estos fenómenos podrían estar volviéndose más comunes, o al menos más detectables con nuestra tecnología en avance. Varios controladores de tráfico aéreo, actuales y antiguos, se han presentado desde que Vicente compartió su experiencia, describiendo retornos de radar anómalos similares y comunicaciones inexplicables.
La mayoría ocurrieron en la misma región general del Pacífico donde desapareció el vuelo 2120. Hay algo ahí fuera, insiste Vicente, algo que ha reclamado múltiples aeronaves a lo largo de las décadas, y ahora, de alguna manera, una de esas aeronaves se está comunicando con nosotros a través del tiempo mismo. Pero el desarrollo más inquietante se produjo hace apenas 2 semanas, cuando Vicente recibió un sobre sin marcar en la dirección de su casa. Dentro había una sola hoja de papel, un manifiesto de pasajeros del vuelo 2120. Un nombre estaba circulado en rojo: Eduardo Mercer. Mi padre no solo formó parte de la operación de búsqueda, dice Vicente, con la voz apenas audible. Se suponía que debía estar en ese vuelo, tenía un boleto, pero en el último minuto lo llamaron por asuntos de la Guardia Costera y no pudo ir. El universo, la realidad, como quieras llamarlo, parece estar tratando de corregir esa anomalía. Vicente cree que esto explica por qué las voces sabían su nombre, por qué podían verlo. De alguna manera, a través de las décadas, sintieron la conexión. Un pasajero que debería haber estado a bordo, pero no lo estaba. Se están comunicando con la familia del hombre que debería haber compartido su destino, teoriza Vicente. Y creo que están tratando de advertirnos sobre algo más grande. La advertencia sobre las luces tiene un significado particular para Vicente. Su padre, antes de su muerte hace 5 años, a veces se despertaba gritando por pesadillas sobre luces en el Pacífico. Hablaba de puertas que se abren en el cielo y cosas que entran. En ese momento, Vicente atribuyó estos episodios al trastorno de estrés postraumático de las operaciones de rescate de su padre en la Guardia Costera. Ahora no está tan seguro. ¿Y si de alguna manera lo supo? ¿Y si, a través del tiempo, sintió lo que le sucedió al vuelo 2120, lo que les estaba sucediendo aún? La última posición de radar conocida del vuelo 2120 se correlaciona con un área que los oceanógrafos han identificado como que tiene propiedades electromagnéticas inusuales. Las lecturas de la brújula fluctúan salvajemente. Los sistemas de GPS muestran saltos de posición imposibles. Y, ocasionalmente, los pilotos informan haber visto formaciones de luz inusuales que no son visibles en ninguna instrumentación. Los lugareños lo llaman el Corredor del Pacífico, un tramo de océano donde varias aeronaves y barcos han desaparecido sin explicación a lo largo de las décadas. Creo que el vuelo 2120 encontró un extremo del corredor, dice Vicente, y todavía están volando, todavía buscando una salida. Las implicaciones teóricas son alucinantes. Si el vuelo 2120 está, de hecho, atrapado en algún tipo de distorsión temporal, experimentando el tiempo a un ritmo diferente al del mundo exterior, entonces para los pasajeros y la tripulación, solo unas pocas horas podrían haber pasado desde su partida en 1980. Imagínense estar atrapados en un lugar donde el tiempo mismo no funciona correctamente, dice Vicente, donde de alguna manera se pueden percibir eventos de diferentes periodos de tiempo simultáneamente, donde se puede ver el pasado, el presente, tal vez incluso el futuro. La doctora Weiss sugiere que si tal fenómeno existe, podría explicar otras desapariciones históricas, desde la colonia perdida de Roanoke hasta misterios de la aviación más recientes como el vuelo 370 de Malaysia Airlines. Tal vez estas desapariciones no se tratan en absoluto de la ubicación física, teoriza ella. Tal vez se traten del desplazamiento en el tiempo. Y con nuestra tecnología volviéndose cada vez más sensible, estamos comenzando a detectar los ecos de estos eventos. Vicente ha solicitado una licencia de su puesto en el Centro de Control de Tráfico Aéreo de Hawthorne. Planea estar en un barco en las coordenadas donde desapareció el vuelo 2120 durante la próxima ventana predicha. Si vuelven a hacer contacto, quiero estar lo más cerca posible, explica. Tal vez la proximidad importa. Tal vez pueda ayudar a guiarlos a casa. Funcionarios de múltiples agencias gubernamentales han advertido a Vicente contra este plan. El área ha sido designada como zona restringida, ostensiblemente para ejercicios militares. Pero Vicente cree que la restricción está relacionada con las anomalías temporales. Ellos saben que hay algo ahí fuera, insiste. Lo han sabido durante décadas, y tienen miedo de lo que pueda salir si esa puerta se abre más.
En los meses transcurridos desde su experiencia, Vicente se ha conectado con familias de pasajeros que estaban a bordo del vuelo 2120. Muchos informan sueños extraños o intuiciones de que sus seres queridos están de alguna manera todavía vivos, todavía tratando de encontrar el camino a casa. Mi madre comenzó a tener sueños vívidos el año pasado, dice Amanda Chen, cuya abuela era pasajera del vuelo 2120. Se despertaba insistiendo en que su madre la estaba llamando, contándole sobre extrañas luces en el cielo y el tiempo moviéndose de manera diferente. Pensamos que era solo el dolor resurgiendo. Ahora no estoy tan segura. Relatos similares han surgido de otras familias, sueños de seres queridos atrapados en un lugar donde el cielo está mal y el tiempo se estira y se comprime como caramelo. Lo más inquietante son las descripciones consistentes de algo que los está cazando en este otro lugar, algo que se mueve entre momentos y lleva rostros que no debería tener. Vicente cree que estos sueños podrían ser comunicaciones reales de los pasajeros atrapados que llegan a través del tiempo, a través de las conexiones de la familia y la memoria. La mente podría ser más receptiva a estos ecos temporales que nuestra tecnología, sugiere. Especialmente durante el sueño, cuando nuestras ondas cerebrales operan a diferentes frecuencias. Mientras Vicente se prepara para su expedición a las coordenadas donde desapareció el vuelo 2120, ha estado experimentando sueños propios, sueños donde está a bordo de la aeronave, mirando por la ventana a un cielo imposible lleno de colores cambiantes y geometrías que no deberían existir. En los sueños, el piloto anuncia que hemos estado volando durante 41 años, dice Vicente. Y luego, alguien se sienta a mi lado, un hombre que reconozco de viejas fotografías. Mi padre, se ve exactamente como en 1980, y me dice, no debiste haber respondido a la llamada, hijo, ahora saben cómo encontrarte. La expedición de Vicente está programada para el 12 de diciembre de 2022, exactamente 42 años después de la desaparición del vuelo 2120. Está equipado con múltiples dispositivos de grabación, incluido equipo especializado diseñado para detectar anomalías electromagnéticas. Si vuelven a hacer contacto, quiero evidencia irrefutable, dice. Algo que no pueda ser confiscado o explicado. Pero la doctora Weiss ha emitido una advertencia final. Si estos fenómenos operan como se teoriza, entonces cualquier intento de forzar la apertura de esa conexión podría tener consecuencias catastróficas, no solo para el señor Mercer, sino potencialmente para el tejido de la realidad misma. Ella señala ciertos modelos de física cuántica que sugieren que las distorsiones temporales, si se fuerzan más allá de sus parámetros naturales, podrían potencialmente crear fallas en cascada en el espacio-tiempo, esencialmente desgarros en la realidad que podrían extenderse incontrolablemente. Lo que sea que le haya sucedido al vuelo 2120, lo que sea que todavía les esté sucediendo, podría ser mejor dejarlo sin perturbar, advierte ella. Algunas puertas están cerradas por una razón. Vicente reconoce el riesgo pero permanece determinado. 94 pasajeros y 6 miembros de la tripulación han estado atrapados en esa prisión temporal durante lo que, para nosotros, han sido 42 años, dice. Pero para ellos podrían haber sido solo horas o días de terror y confusión. Si hay alguna posibilidad de que pueda ayudarlos a encontrar el camino a casa, tengo que intentarlo. A medida que continúa esta investigación, la pregunta sigue siendo, ¿qué le sucedió realmente al vuelo 2120 de Southern Pacific Airways? ¿Simplemente se perdió en el mar, otra tragedia de la aviación que el tiempo ha oscurecido? ¿O todavía está ahí fuera, atrapado entre momentos, sus pasajeros y tripulación, extendiéndose a través de décadas para encontrar el camino a casa? Y quizás lo más escalofriante de todo, si Vicente Mercer vuelve a hacer contacto, ¿qué podría seguir a esas voces de vuelta a través de la puerta temporal que han abierto? ¿Qué harías si escucharas las voces de los muertos hace mucho tiempo llamando tu nombre a través de la estática? ¿Crees que el vuelo 2120 se perdió para siempre? ¿O podría estar realmente atrapado en algún tipo de anomalía temporal, todavía tratando de encontrar el camino a casa? Comparte tus teorías en los comentarios y suscríbete para más investigaciones sobre misterios de la aviación que desafían nuestra comprensión de la realidad misma. Ahora, imaginemos a Sofía, una joven controladora de tráfico aéreo en el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México. Su turno estaba por terminar,
Eran cerca de las 11 de la noche, cuando una transmisión extraña interrumpió la calma habitual. Una voz distorsionada, como salida de una vieja grabadora, hablaba de luces extrañas y un tiempo que fluía de manera distinta. «Nos están cazando», alcanzó a entender antes de que la comunicación se cortara. La experiencia dejó a Sofía perpleja. Al principio, pensó que era una broma de mal gusto, pero algo en la desesperación de la voz la inquietó profundamente. Comenzó a investigar, encontrando registros de un vuelo desaparecido hace décadas, el vuelo 2120 de Aeroméxico, que se dirigía a Acapulco y nunca llegó. Sofía se obsesionó con el caso. Pasó noches enteras revisando archivos, buscando patrones en los datos atmosféricos y las frecuencias de radar. Descubrió que las transmisiones anómalas parecían coincidir con ciertas condiciones climáticas inusuales, como tormentas eléctricas intensas combinadas con emisiones solares elevadas. Creo que están atrapados en una especie de bucle temporal, le comentó a su amigo Raúl, un físico de la UNAM. Experimentan el tiempo de manera diferente, y de alguna forma, nuestro radar ha logrado establecer una conexión momentánea. Raúl, aunque escéptico, se interesó por la investigación de Sofía. Juntos, desarrollaron un modelo predictivo que indicaba que una nueva ventana temporal podría abrirse en unas semanas, cerca de la fecha del aniversario de la desaparición del vuelo. «Voy a solicitar estar de guardia esa noche», anunció Sofía. «Si vuelven a comunicarse, quiero intentar guiarlos de regreso a casa». Sin embargo, la doctora Elena Ramírez, una reconocida experta en física cuántica del IPN, advirtió sobre los peligros de intentar manipular estas anomalías. Si estas distorsiones temporales existen, son extremadamente delicadas. Intentar forzar una conexión sin comprender los principios físicos involucrados podría tener consecuencias desastrosas, no solo para el vuelo 2120, sino para la realidad misma. La doctora Ramírez explicó que las anomalías detectadas por Sofía guardaban similitudes inquietantes con los agujeros de gusano teóricos, puentes espaciotemporales que conectan dos puntos distantes del universo. Si lo que Sofía ha observado es un agujero de gusano natural, podría explicar la desaparición del vuelo, pero también sugiere que estos fenómenos podrían estar volviéndose más frecuentes, o al menos más detectables gracias a nuestra tecnología. Desde que Sofía compartió su experiencia, otros controladores aéreos, tanto activos como retirados, se han puesto en contacto con ella, relatando sucesos similares, extrañas señales en el radar, voces ininteligibles provenientes del vacío. La mayoría de estos incidentes ocurrieron en la misma zona del Pacífico donde desapareció el vuelo 2120, un área conocida por los pescadores locales como el Triángulo del Silencio, donde las brújulas enloquecen y las comunicaciones fallan misteriosamente. Hay algo ahí fuera, insiste Sofía, algo que ha reclamado numerosas aeronaves a lo largo de los años, y ahora una de ellas se está comunicando con nosotros a través del tiempo. El incidente más perturbador ocurrió hace unas semanas. Sofía recibió un sobre anónimo en su departamento en la colonia Roma. Dentro, una sola hoja de papel, la lista de pasajeros del vuelo 2120. Un nombre estaba resaltado con tinta roja, Javier Fuentes. «Mi abuelo», dice Sofía, con la voz temblorosa. Se suponía que iba a estar en ese vuelo. Tenía el boleto, pero a última hora lo llamaron para una emergencia en su trabajo en Pemex. El destino, la realidad, parece estar intentando corregir ese error. Sofía cree que esto explica por qué las voces las reconocieron, por qué sabían su nombre. De alguna manera, a través de las décadas, sintieron la conexión familiar, la presencia de un descendiente de alguien que debió haber estado a bordo. Se están comunicando con la familia del hombre que debió haber compartido su destino, teoriza Sofía, y creo que están tratando de advertirnos sobre algo aún más grande. La advertencia sobre las luces cobra un significado especial para Sofía. Su abuela, antes de morir hace 10 años, solía contar historias sobre su esposo, Javier, quien, después de casi morir en un accidente en las plataformas petroleras del Golfo, se despertaba gritando en mitad de la noche, hablando de luces que venían del mar y puertas que se abrían en el cielo. En aquel entonces, Sofía atribuía estas visiones al trauma del accidente. Ahora ya no está tan segura. ¿Qué tal si de alguna forma lo supo? ¿Qué tal si, a través del tiempo, sintió lo que le sucedió al vuelo 2120? ¿Lo que le sigue sucediendo?
La última ubicación conocida del vuelo 2120 coincide con una sola del Pacífico, donde los oceanógrafos han detectado anomalías electromagnéticas inusuales. Las lecturas de las brújulas son erráticas, los sistemas de GPS fallan y ocasionalmente los pilotos reportan la presencia de extrañas formaciones luminosas que no aparecen en los radares. Los pescadores locales lo llaman el Corredor del Pacífico, un tramo de mar donde barcos y aviones han desaparecido sin dejar rastro a lo largo de los años. Creo que el vuelo 2120 encontró una entrada a ese corredor, dice Sofía, y siguen volando, siguen buscando una salida. Las implicaciones son asombrosas. Si el vuelo 2120 está atrapado en una distorsión temporal, experimentando el tiempo a un ritmo diferente al nuestro, entonces, para los pasajeros y la tripulación, solo habrían transcurrido unas pocas horas desde su despegue en 1980. Imaginen estar atrapados en un lugar donde el tiempo no tiene sentido, dice Sofía, donde se pueden percibir eventos de diferentes épocas simultáneamente, donde se puede ver el pasado, el presente, tal vez incluso el futuro. La doctora Ramírez sugiere que este fenómeno podría explicar otras desapariciones inexplicables a lo largo de la historia, como el caso del barco mercante español La Santa María, desaparecido en el Caribe en el siglo XVI, o el misterio del submarino argentino Ara San Juan, perdido en el Atlántico Sur en 2017. Tal vez estas desapariciones no se deban a la ubicación física, teoriza la doctora Ramírez. Tal vez se deban a un desplazamiento temporal. Y ahora, con nuestra tecnología, estamos comenzando a detectar los ecos de estos sucesos. Sofía ha solicitado una licencia de su trabajo en el aeropuerto. Planea navegar hasta las coordenadas donde desapareció el vuelo 2120 durante la próxima ventana temporal. Si vuelven a hacer contacto, quiero estar lo más cerca posible, explica. Tal vez la proximidad importe. Tal vez pueda ayudarles a encontrar el camino de vuelta a casa. Funcionarios del gobierno mexicano y de agencias internacionales han advertido a Sofía sobre los peligros de su plan. La zona ha sido declarada área restringida, supuestamente por ejercicios navales. Pero Sofía sospecha que la verdadera razón es el temor a las anomalías temporales. Ellos saben que hay algo ahí fuera, insiste Sofía. Lo saben desde hace mucho tiempo. Y tienen miedo de lo que pueda salir si esa puerta se abre demasiado. En los últimos meses, Sofía ha contactado a familiares de los pasajeros del vuelo 2120. Muchos le han contado sobre sueños extraños, la sensación de que sus seres queridos siguen vivos, intentando regresar. Mi tía abuela empezó a tener sueños muy raros el año pasado, cuenta Elena Vargas, nieta de uno de los pasajeros. Soñaba que estaba volando en un avión, rodeada de luces extrañas, y que el tiempo se movía de forma diferente. Pensamos que era el duelo, pero ahora no sé qué pensar. Otras familias han relatado experiencias similares, sueños de seres queridos atrapados en un lugar donde el cielo no es el cielo y el tiempo se estira como chicle. Lo más inquietante son las descripciones recurrentes de algo que los persigue en ese otro lugar, algo que se mueve entre los instantes y lleva rostros que no le pertenecen. Sofía cree que estos sueños son mensajes reales de los pasajeros atrapados, que viajan a través del tiempo, a través de los lazos familiares y la memoria. La mente humana es más sensible a estas ondas temporales que nuestros aparatos, explica Sofía. Especialmente durante el sueño, cuando nuestro cerebro está en un estado diferente. Mientras se prepara para su expedición, Sofía ha comenzado a tener sueños propios. Sueña que está a bordo del vuelo 2120, mirando por la ventanilla un cielo imposible, lleno de colores y formas que no existen. En el sueño, el piloto anuncia que llevamos 41 años volando, dice Sofía. Y de repente, alguien se sienta a mi lado, un hombre que reconozco por las fotos antiguas. Mi abuelo Javier. Tiene el mismo aspecto que en 1980, y me dice: no debiste responder a la llamada, Sofía. Ahora saben cómo encontrarte. La expedición de Sofía está programada para el 12 de diciembre de 2022, exactamente 42 años después de la desaparición del vuelo 2120.
Lleva consigo equipo de grabación especializado, capaz de detectar anomalías electromagnéticas y frecuencias de radio inusuales. Si vuelven a hacer contacto, necesito pruebas irrefutables, afirma Sofía, algo que no puedan ignorar. Sin embargo, la doctora Ramírez ha emitido una última advertencia. Si estos fenómenos operan como creemos, cualquier intento de forzar la apertura de esa conexión podría tener consecuencias catastróficas, no solo para Sofía, sino para la propia estructura del espacio-tiempo. La doctora Ramírez explica que, según algunos modelos de la física cuántica, las distorsiones temporales, si se fuerzan más allá de su límite natural, podrían provocar una reacción en cadena que destruya la realidad. Lo que sea que le haya sucedido al vuelo 2120, lo que sea que les esté sucediendo, es mejor dejarlo en paz, insiste la doctora Ramírez. Algunas puertas están cerradas por una razón. Sofía reconoce el peligro, pero se mantiene firme en su decisión. 94 pasajeros y 6 miembros de la tripulación han estado atrapados en esa prisión temporal durante 42 años, dice Sofía. Para ellos, tal vez solo hayan sido unas horas o unos días de terror. Si existe alguna posibilidad de traerlos a casa, tengo que intentarlo. Mientras la investigación continúa, la pregunta persiste. ¿Qué le ocurrió realmente al vuelo 2120 de Aeroméxico? ¿Fue solo un accidente en el mar, una tragedia olvidada por el tiempo? ¿O sigue ahí fuera, atrapado entre dimensiones, con sus pasajeros y tripulación intentando regresar a casa? Y quizá lo más inquietante de todo, si Sofía Mercer logra establecer contacto, ¿qué podría seguir a esas voces de vuelta a través de la puerta temporal que han abierto? ¿Qué harías tú si escucharas las voces de los desaparecidos llamándote a través de la estática? ¿Crees que el vuelo 2120 se perdió para siempre? ¿O podría estar atrapado en una anomalía temporal, intentando regresar? Comparte tus teorías y suscríbete para más investigaciones sobre misterios de la aviación que desafían nuestra comprensión de la realidad. Y recuerda que puedes apoyar este canal dejando un súper gracias.